El arrogante heredero, el doctor Renato Almeida, que humilló a la camarera arrojándola a la piscina, apenas sabía que aquel chapuzón forzado no era un castigo, sino el bautismo de una catástrofe que él mismo había construido. En un mundo donde la riqueza parece blindar la moral y la prepotencia a menudo se confunde con poder, la búsqueda de justicia se convierte en una llama encendida en el pecho. Esta es la historia de cómo la arrogancia de un hombre rico fue desmantelada no por otro millonario, sino por la integridad y el conocimiento silencioso de una mujer que él consideraba invisible. Prepárese para presenciar la caída de un prepotente y el ascenso de una heroína improbable. Lo que está a punto de ver es más que drama. Es la reafirmación de que el verdadero poder reside en la virtud y la inteligencia, y no en la cuenta bancaria. Si usted también cree que el karma es real y que la justicia siempre prevalece, deje su me gusta, suscríbase al canal y active la campanita de 1900 notificaciones. Comparta en los comentarios lo que piensa sobre la moralidad frente a la riqueza. El aire en la mansión Calpel era denso, saturado de ambición y del aroma empalagoso de poder mezclado con el champán más caro. El salón de fiestas, una moderna catedral de mármol y vidrio, reflejaba las luces de la ciudad en la serena superficie del lago Paranoá, un escenario de ostentación montado para el lanzamiento del Horizonte Calpel. Yo estaba allí, Sofía, 23 años, vestida con la humilde mortaja de un uniforme de catering que me hacía invisible a los ojos de la élite de Brasilia. Pero la invisibilidad, yo lo sabía, a veces era el mejor punto de observación. Mi cuerpo se movía con la agilidad forzada de quien lleva horas de pie, equilibrando pesadas bandejas de plata con copas de cristal que valían más que mis libros de texto. Soy estudiante de Ingeniería Civil y Ambiental, o mejor dicho, lo fui. La insoportable mensualidad y la necesidad de mantener a mis 2 hermanos menores me obligaron a pausar el sueño. Aquel delantal no era solo tela, era el símbolo de mi parada temporal en el camino, una carga que aceptaba con la dignidad de quien sabe que la mente es la única cosa que nadie puede tasar o confiscar. Mis ojos, sin embargo, estaban inquietos. No buscaban solo migajas o vasos vacíos, leían las entrelíneas de la arquitectura, absorbían la estabilidad aparente del lujo. La mansión Calpel, por sí sola, era un estudio de caso sobre cómo la riqueza intenta dominar la naturaleza, pero falla en obedecer sus leyes. Estaba fija en una microfisura en el marco de una ventana, analizando mentalmente la dilatación térmica del vidrio, una pequeña desviación que me recordó cuán frágiles son las estructuras cuando la prisa sustituye a la precisión. El villano de la noche, el epicentro de toda aquella vanidad, era el doctor Renato Almeida, 30 años, el heredero con un doctorado en finanzas, cuyo éxito provenía menos de la inteligencia y más de la audacia impuesta por su cuenta bancaria. Era la personificación de la arrogancia sin respaldo, vistiendo un traje que parecía haber sido cosido con el desprecio que sentía por la humanidad común. Era el nuevo CEO, celebrando el proyecto Horizonte Calpel, que, en sus palabras vacías, sería un hito de desarrollo y sostenibilidad. Con cada entrevista que concedía a la prensa, mi estómago se revolvía un poco más. Yo había leído el informe de impacto ambiental, UAIA, preliminar del proyecto, y estaba plagado de falacias. Recordé a mi profesor de hidrología, que advertía: Sofía, el agua siempre gana. Intenta construir contra ella, y construirás contra el tiempo. El Horizonte Calpel se estaba erigiendo en una zona sensible, cerca del arroyo Ribeirão do Gama. La licencia había sido acelerada, y yo sabía por qué. Me acerqué a un grupo de invitados importantes, ofreciendo champán, justo en el momento en que Renato estaba en el apogeo de una conversación tensa y llena de susurros con un senador influyente. La cercanía me permitió escuchar la verdad desnuda, la parte que nunca saldría en los periódicos. «No me venga con esa burocracia, senador», vociferó, su voz tensa y llena de impaciencia, ignorando la sutileza requerida por el momento. «El proyecto está finalizado. Es perfecto.
Mis abogados y mis especialistas garantizaron que todo está dentro de todas las legalidades posibles. Ese detalle técnico, ese pequeño error de cálculo sobre la distancia de retroceso del arroyo, es una minucia que se subsanará con compensaciones ambientales. Enfatizó la última frase con una sonrisa cínica, guiñándole un ojo al senador en una clara alusión a soborno y maniobras políticas. Mi cuerpo se tensó bajo el uniforme. La minucia era el kit de la cuestión. Yo sabía que la construcción estaba invadiendo el área de preservación permanente, APP, del Ribeirão do Gama, una violación flagrante del Código Forestal, que exige una franja de retroceso específica para proteger el lecho del arroyo y, crucialmente, garantizar la estabilidad del suelo circundante. Los ingenieros de Renato no habían cometido un error, habían tomado una elección deliberada, contando con la impunidad del dinero para sortear la ley y, peor, la física. Aquel terreno era conocido por ser geológica e hidrológicamente inestable. Intenté retroceder, mezclarme de nuevo con el tapiz de rostros, pero la bandeja de repente pareció demasiado pesada, y tropecé levemente, un desequilibrio mínimo, pero suficiente para atraer la mirada láser de Renato. Dejó de hablar inmediatamente, fijando sus ojos en mí, y sentí el peso de su desprecio aplastarme. «Vaya, cuidado, muchacha. ¿Estás sirviendo o soñando despierta?», siseó, su voz tan cortante como vidrio roto. El grupo rió, una risa cómplice y cruel. «El kilo de esta copa de cristal que llevas cuesta más que tu mísero salario de un mes. Y, por favor, sécate el sudor de la frente. No queremos que nuestro champán se contamine con residuos de baja renta». La humillación era fría, calculada. No era un error, era un ejercicio de poder. Tragué saliva amarga, la rabia hirviendo, pero forzándome a la humildad que el momento exigía. «Le pido disculpas, doctor Almeida. Tendré más cuidado». Mi voz salió baja, pero controlada. Me ignoró casi de inmediato, girándose hacia el senador con una sonrisa de escarnio. «¿Lo ve, senador? Esto es lo que da la inclusión social. La excelencia y la disciplina vienen de cuna, de una educación de verdad, no de universidad nocturna». Interrumpida. Río de nuevo, y todos rieron con él. Un coro de falsedad que se burlaba de mi sacrificio, de mi lucha y de mi inteligencia. Yo sabía que el público que veía este video, aquellos que luchaban diariamente, compartían la misma rabia y anhelo de justicia que yo sentía en ese instante. El clímax de su prepotencia estaba reservado para el jardín, ya visiblemente ebrio, no solo por alcohol, sino por el exceso de poder. Renato caminaba al borde de la inmensa piscina de borde infinito que se fundía con el paisaje nocturno del lago. Gesticulaba grandiosamente, discutiendo inversiones con un grupo de amigos. «Con esta piscina entera, Renato, tienes agua para un año más, incluso si el gobierno corta el suministro en Brasilia», bromeó uno de sus amigos. Renato rió, un sonido cavernoso, lleno de autoimportancia. «Claro que la tengo. Esa es la diferencia, querido. La diferencia entre nosotros y el resto. Ellos se preocupan por la crisis hídrica. Nosotros la ignoramos. Ellos ahorran. Nosotros gastamos». En ese momento exacto, yo estaba pasando detrás de él, volviendo a la cocina con la bandeja vacía. Se giró de repente. No fue un tropiezo. Vi la malicia en sus ojos antes de que su cuerpo se moviera. Levantó la mano y me empujó con fuerza en el hombro. Un acto calculado de desprecio recreativo. «¡Oh, Dios mío! Disculpa, muchacha», gritó, fingiendo pánico, pero la risa ya burbujeaba en su garganta. «¡Qué desastre! ¿No viste por dónde andabas?». Yo tropecé, caí. La bandeja de plata, vacía, golpeó el agua primero con un sonido metálico. Mi cuerpo se hundió en el líquido frío y clorado, el choque térmico robándome el aire por un instante. El agua me tragó y me escupió de vuelta, jadeante, el cabello pegándose a mi rostro, el uniforme adherido a la piel como una segunda piel humillada. El silencio no duró. Fue sustituido por una cacofonía de risas crueles. Los invitados señalaban. Algunos incluso tomaban fotos con sus celulares. Renato estaba doblado de risa, sujetándose el estómago. La escena era la materialización de la burla de clase,
El millonario riéndose de la desesperación del pobre. Que alguien le traiga una toalla a la muchacha, por favor. El evento no permite natación, gritó, elevando la voz para ser oído por encima del coro de risas. Se inclinó en el borde de la piscina, mirándome con un odio divertido. Y, por supuesto, estás despedida, inmediatamente, por estropear mi momento. Incompetencia pura. ¿Es esto lo que tu universidad te enseñó? ¿A caer? Yo estaba en el agua, pero mis ojos no estaban llenos de lágrimas, ni de pánico. Estaban abiertos, fijos. El agua fría lavó la humillación de mi rostro y agudizó mi visión técnica. El nivel de la piscina estaba ligeramente más bajo de lo que debería, y el ángulo de mi caída, la cercanía del borde, me hizo darme cuenta de algo que solo un ojo entrenado notaría. En el punto donde el revestimiento cerámico de la piscina se encontraba con la estructura de concreto, había una falla. No era una grieta de asentamiento. Era una fisura estructural, fina como un cabello, pero larga, que revelaba una presión desigual del suelo. En ese instante, la humillación se transformó en clarividencia. Recordé mis estudios sobre geotecnia y niveles freáticos en la región. El suelo de toda esa área era notoriamente arcilloso e hidrológicamente activo. Si la presión del agua de la piscina estaba causando esa falla estructural en el borde, significaba que el nivel freático estaba más alto y activo de lo que los informes de sondeo de Renato indicaban, o, más probable, de lo que sus ingenieros habían omitido para abaratar la cimentación. El horizonte Calpel se construiría en el mismo macizo de tierra, a pocos metros de allí. Si el suelo estaba fallando bajo el peso de esta piscina, imagine lo que sucedería bajo el peso de 2 torres de $30 pisos. La violación del retroceso del arroyo, el error de cálculo, ahora tenía sentido. Era un intento desesperado de ignorar la proximidad del agua, que estaba corroyendo la estabilidad de la cimentación. El proyecto entero era un error estructural colosal, una bomba de tiempo de concreto y ambición. Salí de la piscina. Lentamente. Cada movimiento estaba cargado de propósito. Ya no estaba asustada o avergonzada. Estaba armada. Me detuve, goteando, el suelo de mármol reflejando mi reflejo empapado justo enfrente de Renato, que dejó de reír, confundido con mi calma. No fui yo quien estropeó su momento, doctor Almeida. Mi voz estaba ronca por el frío y la emoción reprimida, pero cargada de una autoridad inédita. Usted apenas sabe que está a punto de arruinar toda su empresa, y no es por culpa de una camarera mojada. Lo encaré. Mi mirada no tenía odio, tenía conocimiento. Lo vi vacilar, su arrogancia transformándose en un atisbo de miedo. Me giré y caminé, dejándolo a él y a toda su corte de risas silenciadas y confusas. La catarsis estaba por venir. Sofía vio la falla, el defecto fatal que la arrogancia de Renato plantó en la tierra. Pero, ¿qué puede hacer una simple camarera despedida, empapada y humillada, contra un imperio de millones y la corrupción? La caída del arrogante depende solo de una voz valiente. Recuerde dar me gusta a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder el desarrollo de este giro. Queremos saber desde dónde está viendo y qué hora es allí, y cuál es su reflexión sobre la moral de esta historia hasta ahora. ¿Cree que el dinero realmente compra la impunidad? Comente aquí abajo. El camino de regreso a la cocina, empapada y goteando, fue la travesía más larga de mi vida. No sentía el frío del cloro, sino el calor ardiente de mi nueva verdad. La humillación no me había destruido, me había armado. Mientras me quitaba el delantal mojado en el minúsculo vestuario improvisado, repasaba mentalmente lo que había visto. La grieta en el borde de la piscina, el suelo arcilloso y la ubicación exacta del futuro proyecto Horizonte Calpel, en 1800, relación con el nivel freático y el arroyo Ribeirão do Gama, el fantasma en el mapa, la prueba silenciosa. Lo que vi no era una sospecha, era una certeza basada en principios de geotecnia e hidrología que yo había devorado en los libros. La fisura en la piscina era un síntoma claro de asentamiento diferencial.
el hundimiento desigual del suelo debido a la saturación excesiva de agua subterránea. El hecho de que el proyecto estuviera invadiendo el APP del arroyo solo agravaba la situación, ya que la vegetación ribereña actúa como una esponja natural, y su remoción permitiría que el suelo fuera aún más inundado por las aguas subterráneas. Los ingenieros de Renato no solo ignoraron la ley ambiental, sino que descuidaron el riesgo estructural inherente. Cerré los ojos y recuperé de mi memoria fotográfica los mapas de sondeo de suelo que había consultado meses atrás en el sitio web de la alcaldía para un trabajo de la universidad. El informe, que debería haber sido público y detallado, contenía omisiones claras sobre el nivel de saturación del acuífero local. Habían subdimensionado las cimentaciones de las torres, apostando por pilotes cortos para ahorrar millones. El horizonte Calpel no era un rascacielos, era un monumento al colapso, una tragedia inmobiliaria y financiera esperando a ocurrir, y que podría ser fatal para futuros residentes. Estaba despedida, humillada, con mi uniforme destruido, y ahora cargaba el fardo de un secreto técnico que podría derribar uno de los mayores imperios inmobiliarios del país. La verdad era una bomba de tiempo en mi mente. La tentación y el dilema de Sofía. Sentada en el suelo frío, con el cabello escurriendo, el dilema se instaló en mí. Era un enfrentamiento clásico entre la seguridad y la conciencia. El camino más seguro era el silencio. Yo era una don nadie, recién despedida de un trabajo temporal. Si hablaba, Renato me destruiría. Tenía el dinero para contratar a los mejores abogados, para silenciar informes, para convertirme de víctima en calumniadora. Sería ridiculizada, quizás demandada por difamación, y la supervivencia de mi familia quedaría en jaque. El miedo a arruinar las pocas oportunidades que tenía de volver a la universidad era un peso abrumador. Pensaba en mi madre, en las noches sin dormir que pasaba para garantizar lo básico, y la tentación de huir, de olvidarlo todo, era casi irresistible. Pero existía el otro camino, la conciencia. ¿Y si se construían las torres? ¿Y si cedían, cegando, vidas inocentes que compraron la falsa seguridad del lujo Calpel? Mi juramento no escrito a la ingeniería y a la integridad hablaba más alto. La arrogancia de Renato, que me empujó al agua, me dio el ángulo perfecto para ver la grieta que su prepotencia había creado. Si me callaba, sería tan cómplice como los ingenieros corruptos que firmaron ese proyecto. Yo no quería solo venganza por la humillación, quería justicia por la verdad técnica. Quería probar, no a Renato, sino al mundo, que la inteligencia y la integridad valían más que cualquier apellido rico. El momento de humillación había sido el gancho perfecto para mi redención y para la exposición del villano. Tenía que hablar. No podía salir de esa fiesta solo despedida. Tenía que salir como la voz de la verdad. El enfrentamiento. La decisión inesperada. Tomé mi bolso gastado y salí del vestuario. La fiesta continuaba en el salón principal, pero la atmósfera era extraña. El murmullo de la humillación anterior aún flotaba en el aire. Vi a Renato en el centro del salón, recuperando la compostura, gesticulando con la confianza restaurada, rodeándose de inversores y periodistas. Era el momento en que hablaría de los millones de lucro que traería el proyecto. Se estaba preparando para la coronación de su arrogancia. Respiré hondo, el débil olor a cloro todavía en mi cabello, pero la determinación era un fuego purificador. Caminé hacia el escenario improvisado donde estaba Renato, moviéndome con una lentitud deliberada. El guardia de seguridad intentó interceptarme, pero lo ignoré, manteniendo la mirada fija en Renato. Cuando llegué lo suficientemente cerca, Renato me vio. Su rostro se contorsionó en una mezcla de repulsión y furia por atreverme a reaparecer. «Renato», gritando, para que todos oyeran con sarcasmo mordaz. «¿Qué es esto? ¿La señora no entendió que está despedida? ¿Y qué falta de respeto es esta? ¿Va a entrar en mi fiesta pareciendo una rata ahogada? Salga de aquí inmediatamente, o llamo a la... ¡Policía! Usted mancha la reputación de mi evento». La multitud se calló, tensa. Todos esperaban que la camarera despedida fuera arrastrada fuera, pero no me moví. Sofía,
Mi voz no era alta, pero era sorprendentemente clara y firme, cargada de conocimiento, no de desesperación. Yo me voy, doctor Almeida. Pero antes, usted y todos sus inversores y amigos necesitan saber lo que realmente están comprando. La audacia de mi habla hizo que el silencio pesara. Renato estaba en shock. Renato, recuperando la postura, riendo con escarnio. ¡Ah! Va a dar un espectáculo. ¡Qué emocionante! ¿Me va a suplicar de rodillas que no la demande? Miren, señores, la plebe sublevada. Adelante. ¿Qué vio su gran mente de camarera de tan terrible? Sofía. Encarándolo, mis ojos eran un láser de enfoque. Vi la verdad que sus ingenieros escondieron. Vi que su proyecto, Horizonte Calpel, no es sostenible ni seguro. La palabra seguro resonó. Los inversores se miraron. El gancho estaba lanzado. La exposición de la verdad técnica, Sofía. Usted citó el pequeño error de cálculo sobre el retroceso del arroyo Ribeirão do Gama. No es un error de cálculo, doctor Almeida. Es una violación deliberada del Código Forestal. Usted está invadiendo el área de preservación permanente y la remoción de la vegetación ribereña está exponiendo un área de suelo arcilloso inestable a una saturación peligrosa del nivel freático. Renato intentó interrumpirme, pero levanté la mano, un gesto de autoridad que lo silenció por un segundo. Sofía, usted se jactó de la piscina. Lo que usted no sabe es que su propia piscina es su prueba de falla. Vi la grieta. La presión del agua está provocando asentamiento diferencial. En la cimentación de esta mansión, el suelo está cediendo, y eso es un síntoma claro de que el nivel freático está activo y demasiado alto para las cimentaciones subdimensionadas que usted planea para las torres. Aquellas palabras técnicas: asentamiento, diferencial, nivel freático, subdimensionadas, golpearon a los inversores como martillazos. No era un ataque moral, era un ataque financiero y estructural. Renato, con rabia sofocada, intentando reír. Absurdo. Usted es una despedida enloquecida que vio una grieta de asentamiento. ¿Quién se cree que es? ¿Una camarera dándome clases de ingeniería? Mis ingenieros tienen postdoctorados en Harvard. Sofía, mi voz ganó fuerza. Ellos tienen postdoctorados. Yo tengo la verdad de los hechos y el código de obras que usted violó. Pregúnteles, doctor Almeida, ¿por qué el informe de sondeo omitió el nivel de permeabilidad del suelo y por qué los pilotes de cimentación fueron proyectados para ser un 30% más cortos que el mínimo exigido por la norma técnica para suelo arcilloso y húmedo? Si las torres se construyen con esta cimentación, usted no tendrá un condominio de lujo. Usted tendrá un cementerio vertical. Cuando llegue el primer período de lluvias más fuertes y el suelo ceda. El murmullo en la multitud ahora era de pánico y desconfianza. Los inversores estaban sacando sus teléfonos. Renato, acostumbrado a silenciar personas con dinero, estaba siendo desarmado por la precisión técnica de una mujer que acababa de humillar. Renato, furia total, su rostro rojo. ¡Basta! ¡Seguridad! ¡Saquen a esta loca de aquí! Ella está inventando todo. Solo quiere venganza porque fue arrojada a la piscina. El ápice de la tensión. Expuso públicamente la humillación. Pero yo ya había jugado mi carta. La verdad técnica flotaba en el aire. Su furia ya no silenciaba. Solo confirmaba su desesperación. El guardia de seguridad se acercó, pero mantuve la mirada fija en Renato. Sofía, usted puede sacarme, pero no puede sacar lo que sé. Ni puede cubrir la grieta que está revelando su fraude. Y lo peor, su padre, Arthur Calpel, el verdadero dueño de esta empresa, sabe que la cimentación de la confianza es más importante que el concreto. ¿Está seguro de que él está al tanto del riesgo que usted asumió en nombre de la ambición? La mención al patriarca, Arthur Calpel, el fundador legendario de la empresa, un hombre conocido por su ética de trabajo y rigidez moral, silenció a Renato como un disparo. Era el golpe maestro, apelar a la autoridad máxima, sugiriendo la traición y la irresponsabilidad del heredero. Yo sabía que mi despido sería el siguiente paso, pero el enfrentamiento era inevitable. Tenía que ser oída.
Sofía, la despedida, expuso la falla fatal, transformando la humillación en un arma técnica. La furia de Renato ya no era poder, era desesperación. Pero la audacia tiene un precio. ¿Será suficiente la verdad técnica de Sofía para derribar el poder del doctor Almeida? La punición será severa. Recuerde dar me gusta a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Comparta en los comentarios. ¿Alguna vez ha arriesgado su seguridad por una causa justa? El silencio que se abatió sobre el salón no era de respeto, sino de horror financiero. La mención al patriarca, Arthur Calpel, y la amenaza de un cementerio vertical golpearon a los inversores en el único lugar donde la moralidad les importaba, el bolsillo. El pánico era visible en sus rostros mientras intercambiaban susurros apresurados y agitaban los celulares. El diálogo de poder, la retaliación de la arrogancia. Renato Almeida estaba al límite de su furia, el rostro contorsionado por la derrota inminente de su imagen. No podía demandar a Sofía por difamación. Allí mismo, necesitaba aplastarla públicamente, desmoralizarla, antes de que el pánico se transformara en una estampida de inversores. Renato, acercándose a mí, su voz baja y sibilante, pero amplificada por la tensión del ambiente. Usted no es más que una chiquilla insolente, Sofía, una aspirante a ingeniera que ni siquiera pudo pagar su propia mensualidad. Usted cree que su teoría de Barr, basada en una grieta de asentamiento, va a derribar un proyecto de $500 millones, auditado por las mayores consultoras del mundo? Su envidia por mi vida es ridícula. Sofía, me mantuve firme, exhausta y empapada, pero inquebrantable. Mi respuesta no era emocional, sino técnica, fría y quirúrgica. No es envidia, doctor Almeida, es la ley y la física. Usted se niega a aceptar que la base de cualquier ingeniería es la geotecnia. Lo que vi no es una grieta de asentamiento, es una fisura diagonal de cizallamiento, típica de falla por asentamiento diferencial, en suelo de alta plasticidad y saturación, como el argisol rojo-amarillo que recubre esta área del Ribeirão do Gama. Sus informes de sondeo del SPT fueron adulterados, y los pilotes de la cimentación están $15 metros por debajo de la profundidad de negación recomendada por la ABNT-NBR 622 para la carga vertical que exigen las Torres Gemelas. La multitud estaba en silencio absoluto. Las palabras de Sofía eran jerga técnica que resonaba con la verdad. Renato, el financiero, estaba siendo desmantelado por una excamarera que hablaba el lenguaje exacto de la ingeniería estructural. No tenía argumentos técnicos. Solo le quedaba la humillación personal. Renato, gritando, desesperado, señalando mi uniforme mojado. Deje de decir tonterías que leyó en internet. Usted es una camarera. Usted sirve copas, limpia mesas. Yo pagué para que usted sirviera, no para que usted pensara. Sus estudios son irrelevantes. Su diploma, que ni siquiera posee, no vale el papel higiénico que uso en mi baño privado. Su agresión era cruda y deshumana. Intentaba reducir todo mi conocimiento a mi condición social. Sentí el peso del desprecio de clase. Sofía. Mantuve la calma, pero la voz cargada de dolor y convicción. Mi conocimiento, doctor Almeida, vale la seguridad de cientos de familias que usted pretende engañar. Usted está jugando con vidas. Su avaricia por un 30% de ahorro en la cimentación no vale el riesgo de un derrumbe. Usted puede tener dinero, pero no tiene la integridad para sostener su propio proyecto. La diferencia entre nosotros no es la cuenta bancaria, es la ética. Yo vi la grieta. Usted vio solo el lucro. Aquellas últimas frases fueron un golpe moral que afectó a todos. El rostro de Renato palideció. Estaba perdiendo el control del público, y peor, perdiendo la autoridad. La punición inmediata, la caída aparente. En ese momento crucial, el gerente de eventos de Calpel, el señor Ezequiel, un hombre nervioso y encorvado por la obediencia, vino corriendo, empujado por Renato. Él era la autoridad operacional que ejecutaría la punición. Renato, gritando con el gerente. Ezequiel, ¿usted oyó a esta calumniadora? Esta persona manchó mi evento, calumnió a mi empresa,
e irrespetó a mis invitados. Sáquela de aquí ahora y asegúrese de que su contrato sea rescindido, sin justa causa. Ezequiel, con la voz temblorosa, mirándome con pena, pero con miedo a Renato. Sí, sí, doctor Almeida. Sofía, por favor, acompáñeme. Usted está despedida y tendrá que retirarse del lugar inmediatamente. Me agarró el brazo, suavemente, como si temiera que me desintegrara. Sentí la amargura de la derrota. Había dicho la verdad, desenmascarado el error, pero el poder y el dinero ganaron la batalla inmediata. Estaba expulsada, humillada de nuevo, y ahora sin empleo. El espectador siente la injusticia, el melodrama en su ápice. La heroína es castigada por su virtud. Sofía, mirando a Renato por última vez, mientras Ezequiel me arrastraba. Usted puede despedirme, pero no, puede callarme. Se lo advertí. Usted está construyendo sobre agua. Renato, gritando al salón, intentando recuperar el control. No escuchen a esta lunática. Nuestros abogados e ingenieros desmentirán esta tontería en la prensa mañana. Es todo envidia. Desenlace de la trama y el sentimiento de derrota. Fui escoltada afuera, bajo la mirada de decenas de personas, algunas con pena, la mayoría con indiferencia. La puerta se cerró detrás de mí, y el lujo de la mansión Calpel fue sustituido por la oscuridad fría del estacionamiento. Estaba sola, empapada, sin dinero, sin empleo, y con la certeza de que nadie me creería. El conocimiento que me armó también me desempleó. El dilema no se había resuelto, solo profundizado. Me senté en un bordillo, exhausta. La valentía de decir la verdad había costado caro, y el precio parecía ser la ruina. Había perdido la seguridad para defender una causa que la sociedad simplemente no vería, silenciada por el poder de Renato. Su victoria era aparente. El público siente el dolor de la injusticia, y la expectativa por el giro aumenta drásticamente. ¿Dónde está el karma? ¿Dónde está la justicia que la narrativa prometió? Comencé a llorar, no por la humillación de haber sido arrojada al agua, sino por la frustración de tener la verdad técnica aplastada por la arrogancia financiera. No puedo perderlo todo por esto, pensé, sintiendo el peso de mi sacrificio. Había desarmado a Renato intelectualmente, pero él me desarmó financiera y socialmente. Estaba a punto de levantarme y caminar a casa, sintiendo que la arrogancia, una vez más, había vencido a la humildad y la integridad. La carretera estaba oscura y vacía, y lo único que me quedaba era el dolor de la derrota. Mi conocimiento era innegable, pero mi poder era nulo. La justicia parecía un cuento de hadas lejano. A pesar del dolor, en el fondo, yo sabía que la semilla de la duda había sido plantada. La precisión de mi ataque técnico, mi conocimiento específico sobre asentamiento y cimentaciones, había golpeado la confianza de los inversores. Renato había ganado la batalla del momento, pero la guerra de la reputación y la verdad técnica estaba apenas comenzando. La espera por el giro final, por la venganza del destino, era el único faro en la oscuridad. El escenario estaba montado para la entrada inesperada de la figura que cambiaría todo. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío de la ropa mojada que se pegaba a mi piel, sino por la adrenalina agotada. Sentada en el bordillo del estacionamiento desierto de la mansión Calpel, yo era la imagen perfecta de la derrota. La luz tenue de los postes de la calle destacaba los charcos de agua que escurrían de mi cabello y se mezclaban con el polvo. La puerta de servicio, que me había escupido fuera, parecía un portal sellado a un mundo de injusticia e impunidad. Estaba despedida, humillada, expuesta, y lo peor, sola con mi verdad. El momento del enfrentamiento, en el salón, había sido de pura valentía. Me armé con la precisión de la NBR $622, con los términos asentamiento diferencial, insubdimensionamiento de pilotes, palabras que deberían haber sonado como una alarma de incendio, pero que para la mayoría de los presentes no pasaban de la jerga técnica de una loca empapada. Había intentado salvar la reputación y tal vez la vida de personas desconocidas, y el resultado fue mi completo aislamiento financiero.
El dolor de la injusticia dio paso al arrepentimiento amargo. Debería haberme quedado callada. Debería haber tragado el insulto, secado la ropa e ido a casa con el salario en la mano. ¿Qué gané con mi bravura? Un agujero mayor en el presupuesto familiar. Mi madre necesitaba mis turnos extras. Mis hermanos contaban con el dinero para los materiales escolares. La moralidad, pensé con desesperación, era un lujo que los pobres no podían pagar. La voz de Renato Almeida resonaba en mi mente. Usted es una camarera. Sus estudios son irrelevantes. Y en ese momento, en la oscuridad, él parecía tener razón. La realidad, cruel e implacable, me estaba aplastando. Me encogí sobre mí misma, sintiendo el peso de mi cartera vacía y el fracaso de mi ideal de justicia. Había arriesgado todo por una integridad que no fue reconocida, solo castigada. Fue entonces cuando el silencio de la noche fue abruptamente roto por el sonido de un motor potente y suave. Un coche negro, un sedán de lujo que parecía absorber la luz, emergió de la oscuridad. No era un taxi, ni un coche de invitado. Se detuvo a pocos metros de mí, de forma deliberada. El pánico me golpeó de nuevo. ¿Sería Renato enviando a seguridad para intimidarme? ¿Para asegurarse de que nunca más abriera la boca? La puerta trasera del coche se abrió, y un hombre alto, vestido con un impecable traje gris oscuro, bajó. No parecía un guardia de seguridad. Tenía la postura rígida de un ejecutivo de alto rango, o más precisamente, de un guardaespaldas de alguien muy importante. Caminó hasta mí con pasos firmes, y me preparé para lo peor. ¿Sofía?, preguntó él, su voz grave y respetuosa, extrañamente distante de cualquier tono de amenaza. Me levanté, instintivamente, el miedo manteniéndome en alerta. Sí, soy yo. Mi nombre es señor Vítor. Yo soy el jefe de gabinete del señor Arthur Calpell. El nombre del patriarca. El rey que yo había invocado en mi furia. Aquel a quien nadie nunca veía. Solo oía hablar de su ética de hierro y su fortuna legendaria. La sorpresa me paralizó. El señor Calpell está al tanto del incidente, continuó Vítor, con la misma neutralidad calma. Me instruyó para acompañarla inmediatamente. Desea conversar con la señorita, en privado, y ahora. Yo dudé. ¿Conversar? ¿Sobre qué? Fui despedida, señor Vítor. ¿Y yo? Yo acusé al doctor Renato de fraude. No tengo nada que hablar con el señor Calpell. Vítor sonrió, una sonrisa pequeña y misteriosa, que parecía saber mucho más de lo que decía. El señor Calpell no la despidió, Sofía. El doctor Renato lo hizo, y el señor Calpell está muy interesado en sus acusaciones de fraude. La esperará en su oficina privada. Es imperativo que la señorita venga. Su valentía y la precisión de su vocabulario técnico lo intrigaron. La última frase me golpeó como un rayo. La precisión de su vocabulario técnico. No fue mi humillación lo que llamó la atención, fue mi conocimiento. Aquel hombre me había visto, el rey me había visto, aquel que podía deshacer y rehacer el imperio Calpell me estaba convocando. Mi catarsis estaba a punto de comenzar. Sin tiempo para dudar, entré en el coche. El viaje de vuelta a la mansión. Fuimos por una entrada de servicio que yo desconocía. Se hizo en silencio. Fui conducida por largos pasillos hasta un ala de la mansión completamente diferente al salón de fiestas. La biblioteca, oficina privada de Arthur Calpell. El ambiente era de madera oscura y cuero, lleno de libros antiguos y un silencio pesado. Y allí estaba él, Arthur Calpell, 65 años, el legendario patriarca. No era un showman como su hijo. Vestido, con un traje de cachemira simple, pero elegantísimo, estaba sentado en un sillón, con un vaso de coñac en la mano. Su presencia era de una autoridad tranquila, pero absoluta. Sus ojos, de un azul penetrante, no tenían el desprecio arrogante de Renato. Tenían la calma fría de un calculador que veía el mundo en números y sustancia, no en apariencias. «Buenas noches, Sofía», dijo él, su voz ronca y sorprendentemente cálida. «Siéntese. Vítor, por favor, proporcione una toalla y una taza de té para...». Nuestra invitada pasó por una experiencia revigorizante. Me senté,
aún goteando, sintiéndome la persona más deplorable y al mismo tiempo la más importante de aquella sala. El contraste con el ambiente de lujo era flagrante. Arthur Calpel, con la calma de quien domina la situación. No vi el incidente de la piscina en vivo, pero Víctor, que es mi hombre de confianza, grabó toda su actuación en el salón, desde su sermón técnico hasta el despido de mi hijo. Usted no es la primera persona que Renato humilla, pero es la primera que lo enfrenta con la precisión de los hechos. Hizo una pausa, fijándome con los ojos. Arthur Calpel. Dígame, Sofía. Mi hijo la llamó camarera. Se burló de sus estudios nocturnos. ¿Por qué no le respondió con pasión, con rabia, sino con la precisión de los códigos? ¿Por qué el asentamiento diferencial y no un ataque moral? Mi garganta estaba seca, pero yo sabía que esa era mi única oportunidad de validación. Doctor Calpel, la moralidad de su hijo es un problema familiar. El problema de su empresa es la ingeniería. La rabia se desvanece, pero el riesgo estructural permanece. Fui entrenada para ver la falla, no la emoción. Vi la grieta en la piscina. Sus ingenieros falsificaron el informe de sondeo para el horizonte Calpel, o, como mínimo, omitieron datos críticos sobre el nivel freático para justificar pilotes más superficiales y ahorrar costos. El doctor Renato, al ignorar el APP y construir sobre suelo inestable y con cimentación subdimensionada, está cometiendo un crimen que puede llevar a la quiebra de Calpel y, peor, a una tragedia humana. Dije la verdad técnica porque la verdad técnica es la única que el dinero no puede silenciar permanentemente. Arthur Calpel sonrió, y su sonrisa era de pura admiración. Usted tiene 23 años, estudiante de ingeniería, conoce la NBR 622 y entiende de hidrología. Mi hijo, con un doctorado en finanzas, solo sabe humillar a quien él juzga inferior. Él me convenció de que el proyecto era seguro. Me dijo que el error de retroceso del arroyo era una cuestión menor. Mintió por omisión y apostó por la arrogancia. Usted, una empleada despedida y empapada, acaba de presentarme la evidencia técnica de mi error. El error de haber confiado solo en el pedigrí. Puso el vaso en la mesa. El peso de sus palabras era mayor que el mármol. Arthur Calpel, mi hijo, Renato, acaba de ser sometido a la prueba de carácter e inteligencia que yo no tuve la valentía de aplicar. Él falló. Demostró que su arrogancia es un riesgo empresarial inaceptable. La propuesta absurda. La inversión de roles. El patriarca se inclinó hacia adelante, y su siguiente frase cambió el eje de mi universo, el giro de guión que el público estaba esperando. Arthur Calpel. Sofía, Calpel Incorporadora no puede permitirse tenerla a usted en contra, ni a la verdad técnica en contra. La llamé aquí para hacerle una propuesta. Es totalmente desproporcionada a su posición social, anterior, pero perfectamente compatible con su inteligencia e integridad. Hizo una pausa dramática. El aire estaba electrizado. Arthur Calpel. A partir de mañana, usted ya no será una camarera. Usted será consultora de integridad estructural, de Calpel Incorporadora. Su primer y único proyecto será auditar el horizonte Calpel. Su salario será el equivalente a lo que mi hijo gana, más una beca integral para que termine su universidad, en la universidad que usted elija, sin la necesidad de trabajar. Yo estaba en shock. El suelo parecía haber cedido, pero esta vez, por una base de sustentación inesperada. Arthur Calpel. Además, y aquí está el punto crucial, el doctor Renato Almeida será inmediatamente removidos de la posición de CEO. Será reubicado en la vicepresidencia de operaciones domésticas, es decir, estará subordinado a la reestructuración de la empresa. Y usted, Sofía, tendrá un asiento en el Consejo de Ética y Riesgos, con poder de veto, sobre cualquier proyecto que presente riesgos geotécnicos, comenzando por el horizonte Calpel. En otras palabras, a partir de mañana, quien dicta el futuro del proyecto que Renato planeó para sí, es usted. La inversión de roles era total. El heredero arrogante, reducido a una función sin poder, sería fiscalizado y, en el límite, tendría su ruina decidida por la mujer que él arrojó a la piscina.
La empleada despedida, empapada de humillación, estaba ahora en el consejo, armada con la verdad técnica y el poder de veto. La justicia, después de todo, era real, y su instrumento era la inteligencia. El escenario estaba montado para la catarsis final. La humillación de Sofía se transformó en su mayor triunfo. El patriarca vio la verdad donde el hijo solo vio un obstáculo. La camarera ahora tiene el poder de desmantelar el imperio de la arrogancia. Pero, ¿qué hará Sofía con ese poder? ¿Buscará venganza personal o una justicia mayor? ¿Reestructurando la empresa con base en la integridad? La catarsis está a un paso. El silencio en la oficina de Arthur Calpel era más elocuente que cualquier grito de victoria. Yo aún estaba sentada, goteando agua en la carísima alfombra persa, mientras el peso de la propuesta, consultora de integridad estructural, beca integral, asiento en el Consejo de Ética y Riesgos, y poder de veto sobre el proyecto de Renato, se solidificaba en mi mente. La justicia, al fin, había llegado, y tenía la forma de un cheque de sueldo astronómico, y la promesa de un poder real, la ascensión y la condición audaz. El patriarca, Arthur Calpel, me observaba con la serenidad de un general que acaba de encontrar su as. Esperaba una reacción eufórica, quizás lágrimas de gratitud, pero lo que recibió fue la dignidad forjada en la humillación. Sofía, mi voz, ahora totalmente recuperada, llevaba la autoridad del nuevo cargo, pero la integridad de la excamarera. Doctor Calpel, acepto la propuesta, pero impongo una condición. Arthur Calpel frunció el ceño, sorprendido, pero intrigado. ¿Una condición? ¡Qué audacia! Hable. Sofía, mi nombramiento como consultora y consejera debe ser público e inmediato, antes de cualquier auditoría, y debe hacerse con la presencia del doctor Renato Almeida. Él necesita entender no solo la inversión de poder, sino el motivo de la inversión. Mi primer acto en el Consejo será exigir la paralización total de las obras del Horizonte Calpel y la contratación de un nuevo equipo de geotecnia, independiente, para la realización de un nuevo estudio de sondeo y la corrección de las cimentaciones. Arthur Calpel. Una sonrisa de fría satisfacción se dibujó en sus labios. Una jugada maestra, Sofía. Usted no está pidiendo venganza, sino la reestructuración ética. Es exactamente lo que Calpel necesita. Que así sea. Vítor, prepare la convocatoria de emergencia del Consejo para mañana por la mañana y asegúrese de que el doctor Renato Almeida esté presente. Él tendrá el honor de recibir a la nueva consejera, la señora Sofía. Aquella noche, no volví a casa para llorar. Volví para estudiar. La humillación me había enseñado a preparar el ataque. El destino del villano. La humillación final. El día siguiente fue la materialización de la catarsis. En la sala de reuniones del consejo, Renato estaba sentado, tenso y pálido, junto a su padre. Aún no sabía la extensión total de su caída. Pensaba que yo solo sería demandada. Cuando entré en la sala, vestida con un conjunto discreto prestado por Vítor, pero con la cabeza erguida, la mirada de Renato era de odio puro y perplejidad. Arthur Calpel no perdió tiempo. Con la precisión fría de un cirujano, anunció la remoción inmediata de Renato de la CEO, el nombramiento de un gestor interino, y entonces, la bomba. Arthur Calpel, mirando directamente a Renato. Y, por último, les presento a la nueva consultora de integridad estructural y miembro del Consejo de Riesgos, la señora Sofía. El shock golpeó a Renato físicamente. Se tambaleó en la silla, y su rostro se puso blanco. Me miró, a la empleada que él arrojó a la piscina, ahora sentada en la mesa del consejo, y luego a su padre, que no mostraba misericordia. Renato, intentando levantarse, la voz fallando en la incredulidad. ¿Qué? Esto es un absurdo. Ella es una camarera. Esto es una afrenta, papá. Ella calumnió a la empresa. Sofía, mi primera intervención, cortante y formal. Con la debida licencia, doctor Almeida. Soy una estudiante de ingeniería con conocimiento técnico superior al de sus ingenieros corruptos.
y fui nombrada por el patriarca para garantizar que su arrogancia no destruya el legado de Calpel. El golpe final vino cuando Arthur Calpel entregó a Sofía la documentación formal de su primer acto como consejera. Arthur Calpel, para el Consejo. El doctor Renato Almeida será reubicado en la Vicepresidencia de Operaciones Domésticas, donde reportará directamente a la señora Sofía, que supervisará la auditoría y corrección total del proyecto. Horizonte Calpel. El primer acto de la señora Sofía como consejera, que apruebo íntegramente, es el veto y la paralización inmediata de las obras. Renato, el poderoso CEO, ahora era subordinado a la mujer que él había despedido y humillado públicamente. La escena era la venganza del destino en su forma más pura, el arrogante forzado a obedecer al humilde, el poder de nacimiento aniquilado por la integridad y el mérito. Renato, en un susurro de derrota, dirigiéndose al padre, «Usted me está castigando por un error de cálculo y por un incidente en una piscina?» Arthur Calpel, «Te estoy castigando, hijo mío, porque creíste que el dinero y el poder podían blindarte de la verdad y la justicia. Tu error de cálculo no fue en la ingeniería, fue en el carácter. Tu desprecio por Sofía me demostró que no tienes la humildad para ser un líder. Tu nuevo trabajo es aprender a obedecer a la integridad». La humillación de Renato no era física, sino total, moral, profesional y social. Fue forzado a encarar a Sofía, la nueva autoridad, y aceptar su caída. Conclusión y reflexión. El poder de la integridad. El horizonte Calpel fue salvado. Sofía lideró la auditoría, que confirmó sus sospechas. Los pilotes fueron profundizados. El proyecto fue rediseñado para respetar el APP, y la empresa evitó un desastre financiero y ético. Renato fue mantenido en su posición subordinada, observando, en silencio y con furia contenida, el ascenso de su verdugo. No fue destruido, sino forzado a presenciar el triunfo de la integridad. Narrador, voz sólida y emocional. La historia de Sofía, la camarera arrojada a la piscina, que se convirtió en consejera, es un recordatorio atemporal. El verdadero poder no es el dinero que heredamos, sino la inteligencia que cultivamos y la integridad que nos negamos a vender. La arrogancia de Renato no vino de su título, sino de la creencia de que podía ignorar las leyes de la física y de la moralidad. Su caída fue la prueba de que, no importa cuán alto se esté, el suelo de la verdad es más firme que cualquier cimentación falsa. La humildad de Sofía, su coraje frente a la injusticia y su dedicación al conocimiento fueron las herramientas que desmantelaron el imperio de la prepotencia. Sofía no buscó la venganza personal, buscó la justicia social, al proteger a futuros residentes y al forzar un cambio ético en una empresa gigante. La humillación que sufrió en el agua fue el precio de una entrada para el Consejo, el lugar donde su voz, ahora, jamás podrá ser silenciada. Esta historia es un espejo. Para cada arrogante que intenta empujarnos a un lado, para cada voz que intenta callarnos, existe una grieta en la cimentación que solo nuestra inteligencia puede ver. Nunca subestime el poder de quien no tiene nada que perder, además de la propia dignidad. La justicia puede ser lenta, pero cuando llega, es implacable. Si esta historia de karma, superación y justicia tocó su corazón, muestre su apoyo. Dé me gusta al video. Suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. Su apoyo es fundamental para continuar trayendo historias que refuerzan la moral y la victoria de la integridad. Y ahora, queremos saber de usted. ¿Cuál es la mayor lección que se lleva del ascenso de Sofía? Comparta su reflexión en los comentarios y ayúdenos a difundir este mensaje de justicia.